El espejo. Si no te gusta lo que ves, está en vos cambiarlo. El espejo, para vernos un poco más. El espejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Último programa del Espejo TV de este ciclo 2012. Estamos muy cerquita de las fiestas de fin de año. Este va a ser nuestro último encuentro, por lo menos en el año que corre. Seguro en algunos meses nada más, en el 2013, aquí en los estudios de Canal 11, retomando nuestro contacto semanal. Este es un programa especial porque es el último del año y porque hemos trabajado mucho para ponerlo al aire, para que usted pueda sintéticamente ver qué ha transcurrido en este estudio, qué cosas hemos abordado periodísticamente aquí en El Espejo y cuántas todavía faltan por definir y faltan por decidir, ¿verdad? Todo pareciera que confluiría a finales de este mes de diciembre. Y hemos seleccionado algunos de los temas que pasaron por El Espejo TV. Y vamos a comenzar a compartir este último programa con la recopilación de las declaraciones más importantes, los conceptos que hemos podido extraer más importantes relacionados con el debate sobre la reforma tributaria. Fue un espacio más que amplio el que El Espejo le dio a este tema. 3 programas por los que pasaron los distintos protagonistas, también en distintas etapas de evolución de la discusión de la reforma tributaria. Esta semana podría llegar a haber alguna definición, se reúne el Consejo Económico y Social. En tanto, no han variado mucho las posturas y vamos a ver qué es lo que definitivamente se resuelve. Pero queríamos recorrer lo que había pasado aquí en el programa y esto ocurría en función del debate de la reforma tributaria. Es un país con una economía muy cambiante, como todos sabemos, es que tenés recesión, tenés altas de economía, después tenés de vuelta a recesión, entonces como que necesariamente hay que siempre hacer una redefinición del esquema tributario. Esto es un esquema que se está realizando en la mayoría de las provincias, o sea, como hablábamos antes, volviendo al tema de la situación económica del país, hay provincias que están redefiniendo esos esquemas tributarios, hay provincias que están financiándose con letras del Tesoro, hay provincias que están sacando bonos para poder financiarse, incluso lo están financiando en Buenos Aires y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires financian con bonos gastos corrientes, cosa que en la provincia está prohibido. Entonces esto surge más que nada de una necesidad de adaptarse a un contexto económico-financiero en el cual la provincia está inmerso, pero sin descontar, o sea que está dentro de un país donde las políticas nacionales necesariamente impactan en esta provincia y en todas las provincias. Y analizar el proyecto, que en principio, desde ya le digo que va a tener modificaciones porque de esto se venía hablando con anterioridad y bueno, ahí entiendo yo, quisiera entender que fue un error en la confección del proyecto, hay un tema que no se había hablado, que no se había conversado, o que sí se había conversado y quedaba claramente especificado que iba a quedar afuera esta reforma impositiva, como es el sector industrial, porque independientemente de la tributación de ingresos brutos está tributando por la tasa de verificación, claro. Y eso quedó claramente especificado que no iba a ser tocado, y bueno, no sé por qué razón, o porque es un proyecto de máxima que envía al gobierno, o porque hubo un error en la confección, también fue afectado esto. Lo primero que debería pasar es que el Ejecutivo debería ponerse de acuerdo entre ellos, defender su proyecto y nosotros pondremos sobre la mesa lo que nosotros creemos. Sí nos parece a nosotros que hay que discutir claramente el impuesto inmobiliario rural. Acá hay este sector que no ha tributado, no porque no haya querido, esto también hay que decirlo, porque el mismo sector rural ha planteado que no se ha querido sentar con el Estado y el Estado no ha tenido la capacidad de gestión para determinar de qué manera ellos deben tributar. Ahora, a nosotros no nos cabe la menor duda que ellos deben tributar. Que el país está cayendo, está reduciéndose la actividad económica. También pasa lo mismo en Tierra del Fuego, también somos parte del país. Y evidentemente que si le agregamos mayor presión tributaria en aumentarle los porcentuales de impuestos, evidentemente que esto, en un marco donde aparte Río Grande, por ejemplo, en este momento estamos en negociación o estamos terminando la negociación de lo que es
nuestra paritaria regional con el comercio. Y incide, y tiene influencia, y tiene una incidencia importante. A esto agregarle todas las variables que hacen que hoy en día la economía no es lo mismo que el año pasado. Hoy en día tenemos variables inflacionarias muy fuertes, tenemos variables de recesión. Estás hablando del 50% de la carga impositiva, que esto va directamente, o sea, está en el esquema de costos de cualquier comercio, cualquier industria, termina en el precio final, que pagamos absolutamente todos los ciudadanos que conformamos esta provincia. Vos tenés que ir al supermercado, vos podés elegir comprarte un auto o no, o ropa o no. Al supermercado tenemos que ir todo esto, va a terminar en el precio final, esto es inevitable. Por otro lado, el tema de la recesión y el desempleo está creciendo en Tierra del Fuego en forma importante. La recesión, yo estaba leyendo los informes de CAME a nivel nacional, ya en junio estamos entre el 6,8 y el 8%, depende de las actividades. Mayo y abril fueron peores todavía. También digo, yo los escuchaba recién, y cuando empezamos a hablar de impuestos, está claro que lo que no hay que hacer es empezar a hablar de la gente. O sea, si lo primero que hacemos cuando alguien plantea generar un aumento de los tributos, lo primero que decimos es, si lo trasladamos a la gente o echamos personal, realmente eso nos parece que una generación de un miedo que no... Es una generación de un miedo que me parece que tenemos que tener la responsabilidad de no llevarlo a ese plano. No hay que sembrar terror. Evidentemente que nadie quiere, seguramente, que se corte la cadena. Seguramente que nadie quiere que se corte la cadena. A todos nos importa que el Estado esté cumpliendo con su obligación, a todos nos importa que todos los sectores estén funcionando, que no se caiga ningún puesto de trabajo. Dentro de eso, bueno, tenemos que sentarnos con los legisladores para poder charlarlo. No sabemos en este punto, para eso porque ¿qué pasa? Nosotros podemos hablar individualmente en algunos sectores que son generales, pero hay sectores puntuales que habría que sentarse y ver qué incidencia tiene para que esto no suceda, para que realmente el sector pueda seguir funcionando, pueda seguir siendo competitivo y no se caigan los puestos de trabajo. Nosotros decimos que los que más tienen son los que más deben pagar y los que menos tienen son los que menos deben pagar, ¿no es cierto? Entonces, pero lamentablemente cuando agarramos la letra fría del decreto, al que lo van a perjudicar con esto, al que le van a subir, porque ellos no se van a hacer cargo del aumento de los ingresos brutos, se lo van a trasladar al precio. Entonces, ¿quién lo va a terminar pagando? El vecino. No tan solo va a pagar un aumento en los ingresos brutos, sino, como decían recién, en un impuesto a los sellos, porque no tan solo las tarjetas de crédito, porque no lo especifica, sino las tarjetas de compra. ¿Cuál es la tarjeta de compra? La de débito. Sí, va en contra de la bancarización que siempre se planteó para que la gente compre. ¿Por qué? Porque va a tener que tributar cada vez que pase el POSNEL, la tarjetita de débito, le van a estar cobrando un impuesto a los sellos. Hoy estamos, como dijo la gobernadora, yo coincido con el concepto, estamos en un fino equilibrio, estamos cumpliendo las obligaciones, se pagan los sueldos, se pagan los aguinaldos, se manda plata al hospital, se arreglan las escuelas, con errores, con defectos, por supuesto, cosas a mejorar, por supuesto. No se nota una gravedad, y quiero dejar aclarado que este paquete de leyes que, como dije antes, lo vuelvo a repetir, se está armando hace 6 u 8 meses, o sea, claramente no parte de una situación coyuntural de decir nos falta recursos, mandamos un paquete de leyes, aumentemos los impuestos. No es así. Sí. Y si las cuentas del Estado están equilibradas, como dice el ministro, no tengo por qué no creerle, con la necesidad justa en el peor momento de ejercer presión tributaria o aumento tributario en el momento en que justamente no se debe hacer. Me senté con la Cámara de Comercio de Ushuaia el día previo a que tome estado parlamentario y se lo expliqué que lo íbamos a discutir, que lo íbamos a citar, que era modificable. Me senté con la sociedad rural, con quien yo creo y estoy convencido de que deben tributar, pero no en la forma que establece este proyecto que ha mandado el Ejecutivo, donde los fundamentos hasta falsea datos de la realidad de venta, que dice que se vendieron a una cifra que no es así, no es cierta. Y también el impuesto de sello también tiene, de las cosas que conversamos en su momento, lineamientos que no son los que se hablaron, porque se hablaron no de gravar a todas las tarjetas de crédito, sino de cierto nivel de consumo para arriba. Una cosa es el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo y otra cosa es lo que va a salir de la legislatura. ¿Por qué? Porque el compromiso asumido con cada uno de los sectores, con algunos con más diferencia que con otros, es discutir profundamente cada una de las cosas que nos afectan y que afectan a esa actividad. A ver, por ejemplo, no es lo mismo hablar de lo que se le puede gravar al comercio de lo que se le puede gravar
a la hotelería, que tiene ya precios establecidos y otras estructuras de gastos ya comprometidas con anterioridad en el tiempo. Así que, y no es lo mismo tampoco grabar lo que se le puede grabar a un taxista. Porque algunos intentan llevar esta discusión a que intentamos sacarle a los que menos tienen. El esfuerzo y el Estado somos todos. Porque no hay un Estado de los que no tienen y un Estado de los que tienen. Lo que hay que hacer es equitativo a la hora de quién hace el esfuerzo y cuánto es el esfuerzo que tiene que hacer. Esto se está analizando en la legislatura, esto se está analizando en la legislatura y yo creo que va a haber, aunque muchos pensaban que iba a salir tal cual, va a haber un proyecto aprobado en el corto plazo. Y yo lo puedo poner en números concretos. De cada 100 pesos, hoy se pagan 3 pesos de ingresos brutos. Bueno, mañana se pueden llegar a pagar 4,5 pesos. O si queremos llevarlo a 100.000 pesos, que hoy lo decía alguien que vende vehículos, por ejemplo, y planteaba, yo hoy pago de un vehículo de 100.000 pesos, pago 3.000 pesos de ingresos brutos, voy a tener que pagar 4.500. Posiblemente ese comerciante o ese empresario tendrá que, en su margen, en su ecuación económica, tendrá que absorber eso. Y cuando uno se hace la pregunta de cuál es el estado de las cuentas públicas, en realidad hace expresa mención, digamos, a la relación de egresos y de ingresos que tiene el Estado provincial y cómo esto se trasunta en el fin primario o esencial del Estado, que es la prestación de servicios públicos. Digo para desmitificar algunas cuestiones, porque si no se hace referencia como que el Estado tiene erogaciones innecesarias o gastos superfluos, cuando en realidad, por otra parte, también se reclama la ausencia de prestación de servicios públicos y tal como le corresponde en función de la base de tributación, que son los recursos que el Estado tiene. Puede haber pequeños ajustes, ¿sí? Algún sector incrementar la presión, otro disminuirla, el régimen simplificado a quienes abarca, algún sector prefiere estar afuera, son cuestiones que permiten mejorarlo, pero en lo sustancial no hay un cambio de ninguna manera. La industria queda fuera. Sí, sí, eso y sí. Es sustancial la industria. Hay que ver la evaluación, porque yo no le puedo contestar eso porque tiene que ser una evaluación de los legisladores. Como en la industria hay, además de impuesto a los ingresos brutos, una tasa de certificación de procesos productivos que prácticamente se complementa con eso, que no es posible cuando uno hace una evaluación global dejarla de lado. Hace poco nosotros tuvimos una reunión con los legisladores posterior a la reunión general, porque no pudimos estar presentes, y nos dijeron los legisladores que echaron mano a los últimos los recursos para poder pagar el aguinaldo. Habilitaron o aprobaron algo para que se pueda pagar el aguinaldo en una cuota. Y la verdad que cuando vos decís estoy al borde de que no da más la situación y sigo manteniendo el mismo rumbo, y ese rumbo está direccionado en un solo sentido, y no es este rumbo, tenemos que ser sinceros en nuestra realidad fueguina. Este rumbo no viene de esta gestión, es un rumbo que viene de hace mucho tiempo. Esto no es privativo de Tierra del Fuego, digo, allá ha habido un mandato prácticamente desde la Nación a un ayornamiento de las provincias a esta situación. Casi todas las provincias, o por lo menos varias, creo que 18 jurisdicciones de las 24 han planteado reformas fiscales en sus respectivos regímenes provinciales, digamos, y la realidad de la provincia de Tierra del Fuego no escapa de esa realidad. Pareciera que esta reforma, este intento de reforma tributaria afectará solamente al sector privado. La verdad que esto no es así, esto afecta a toda la sociedad en su conjunto. Una reforma tributaria impacta sobre el transporte, impacta sobre un combustible, impacta sobre la comida, impacta sobre un montón de situaciones. O sea, no va a afectar solamente a un sector. Por otro lado, querer mezclar una situación de una ley 19640 para la cual tiene el sentido de la provincia, y por eso es que hemos venido todos a participar de un lugar donde tiene un montón de beneficios, también a la población le da otro montón de beneficios que son salarios que no son los mismos que de otros lugares, un poder adquisitivo que no es el mismo de otro lugar, y siguen siendo beneficios sociales, beneficios que compartimos absolutamente todos. Entonces no hagamos una ensalada como para que la gente no pueda empezar a entender, empezar a discriminar qué es lo que hace el Estado con el dinero que percibe todos los meses o todo el año o el presupuesto anual, cuando nosotros también tenemos comparativos de otras provincias que tienen el doble o el triple de población con un presupuesto similar y hacen maravillas. Pero
Cuanto menos advierto una contradicción en el planteo, porque naturalmente comparto la necesidad de reclamar el servicio público y la excelencia o la calidad del servicio público, pero sí noto la contradicción en la medida de que justamente se plantea en el marco de una discusión tributaria, que es la base del ingreso para satisfacer el servicio público. Nosotros en este contexto inflacionario, en este contexto donde te estamos tratando de seguir conservando los puestos de trabajo, donde en el mejor de los casos el nivel de actividad es similar al del año pasado, con inflación, con salarios más altos, con servicios más costosos, hablar de solidaridad y que pareciera que nosotros somos los responsables de esta situación del Estado, no, me parece un poco imprudente. Digo, de alguna manera el Estado también debe revisar qué es lo que hace, cómo lo hace y ponerse los pantalones largos y ver cómo sigue camino cara adelante. Eficientización de los recursos del Estado, del gasto del Estado. Digo, si uno plantea sobre la base de que tiene un 95% afectado a salarios y un 5% para la prestación del servicio real, digamos, me parece importante que, digo, uno plantee con claridad, más allá del concepto abstracto de eficientizar, ¿a qué se refieren con la eficientizarlo? Porque la verdad, digamos, en función de esto, digo, eso es muy bueno. Pero digo válido porque si no entiendo cómo se mete la discusión en la discusión de la tarifaria con una férrea oposición, porque ha sido férrea la oposición de los sectores del comercio y el turismo, a la tarifaria al incremento del 1,5% de los ingresos brutos, y a su vez en la misma discusión se exige al Estado la prestación de servicios Está muy bien, públicos. me parece que el ministro dice que no respondemos una pregunta y la verdad, ministro, el Estado tiene cientos de miles para responder, ¿no? Pero además es muy fácil ser solidario con el bolsillo ajeno, diríamos. Yo le escucho al legislador recién mencionar de que parece ser que los que producen no son solidarios y diríamos que me parece que ante la sociedad también tenemos que presentarle el currículum un poco de cada uno, qué ha hecho cada uno, qué ha producido. Diríamos, muy fácil tomar decisiones con el bolsillo ajeno cuando uno, digo, cada vez que uno tiene que tomar, yo hace más de 20 años que estoy acá, siempre produciendo y siempre trabajando con mucho esfuerzo, pero siempre teniendo que tomar decisiones con el propio recurso, digo, ¿no? O administrando uno ajeno. Entonces, es decir, hay respuestas que acá hay que ser cuidadoso con lo que se dice, porque esto enfrenta a la sociedad. Ahora, evidentemente hemos llegado a un nivel de virulencia tal en la discusión que sinceramente me parece que los actores sociales que tienen responsabilidad institucional, además, debemos centrarnos un poco, encontrar un equilibrio y encontrar una nueva forma de discutirlo. Lo que nosotros vamos a pedirle al Ejecutivo, nosotros vamos a tener la responsabilidad de trabajar y ponernos a discutir y nos pondremos de acuerdo o no nos pondremos de acuerdo con los sectores, ese es otro tema. Pero independientemente de esto, ese dictamen, lo que nosotros proponemos es que sea elevado al Consejo Económico y Social. Porque lo que también, y esto yo lo he dicho en las reuniones de comisión, lo que necesitamos es consensuar socialmente la situación que estamos viviendo. Continúa entonces el debate de la reforma tributaria. Esto pasaba aquí en los estudios de Canal 11, en El Espejo. Nos vamos a una pausa.